Hoy será la última de esta serie de 9 charlas que habíamos programado en este final de año, en esta última parte del año. Ya empezando el próximo año, en enero, vamos a hacer una segunda parte, vamos a lanzar otras 9 charlas, dándole continuidad a lo que desarrollamos hasta hoy en estos encuentros. Bueno, durante estas charlas, las 8 anteriores, dejamos expuesto en clara luz la realidad de nuestro diálogo con la vida, la dificultad que tenemos como individuos de carne y hueso para desenvolver nuestra propia identidad, el sello de nuestra propia particularidad, en un mundo que ha sido cooptado por nuestro propio ego, el ego de todos, el ego colectivo, creando un mundo por sobre el mundo de la creación, un mundo hecho a imagen y semejanza de los deseos del ego. Ese mundo creado por el ego, que hasta el propio Jesús lo reconoció cuando dijo: mi reino no está en este mundo. Ese mundo creado por el ego es el orden establecido en el mundo. Es un orden que tiene como fundamento básico el bloquear ese intento individual, el intento de cada uno de nosotros de crecer a partir de nuestra propia inspiración, de aquella promesa de ser que busca llegar a ser en cada uno de nosotros. Esa es la vida real, la vida que nace con la concepción allá en el vientre materno y que se desarrolla plenamente en los 9 meses, de gestación, pero que después se encuentran las dificultades a las que hemos hecho referencia a partir del parto. Ahí ya nos encontramos ya divididos. Lo que fue una unidad en el vientre materno pasa a desarrollarse en forma dividida, ¿no? Donde una parte, la mitad, que guarda los impulsos masculinos derivados de la vitalidad paterna a través del espermatozoide, esos principios deben dialogar, deben establecer puentes dialécticos con los complementos femeninos que conforman el palco de nuestra existencia, el palco o el mundo kármico que le toca vivir a cada uno. Dijimos que ese escenario es un escenario pequeño, aunque tengamos la sensación de estar viendo la inmensidad. El palco de que cada uno, el universo que cada uno ve, es muy pequeño, muy acotado a la percepción individual de cada uno, una percepción muy selectiva, acotada a nuestros 5 sentidos. Ese diálogo que definimos como una interacción entre lo interno y lo externo, entre lo que está dentro de la epidermis para adentro y lo que está de la epidermis para afuera, donde existen tantos principios internos como principios complementarios fuera a los cuales estamos vinculados. El nacimiento, a partir cuando nacemos a partir del parto, el segundo nacimiento, obviamente
plantea el desafío de volver a reintegrar la unidad que éramos dentro del vientre materno. Y eso significa tener que volver a hacer conscientes esos vínculos que el parto estableció distancias, abismos, aunque la interacción dialéctica continúe de la misma forma que existía dentro del vientre materno, continúa existiendo fuera del vientre materno después del nacimiento, pero en esa condición de separación, en un universo que obviamente es bipolar. Así siendo, nacemos en un mundo, dijimos, hecho a imagen y semejanza del ego, de nuestro ego, que ya tiene un orden que el propio ego de cada uno defiende a rajatabla. En esto todos los egos humanos son de la misma familia, aunque sean de partidos políticos diferentes, aunque piensen diferentes, hablen idiomas diferentes, todos son parte de la misma familia que tiene el mismo objetivo, que es tener el control y el dominio del mundo circundante. Cada ego en sí mismo, cada ego individual, se siente en el derecho de dominar su propio entorno, controlarlo, desde la dinámica propia de la vida, que es el diálogo, la dialéctica. Así es que, dijimos, creó el ego una dialéctica competitiva y poniendo como objetivos básicos la conquista y el dominio del entorno. Así se hizo la historia de la humanidad, con, dijimos en la charla anterior, sus consecuencias. Lo cierto es que el ego pone resistencias infinitas a nuestra tentativa natural de ser. Cada impulso germinal que aflora por nuestro corazón con algún ideal para expresar, el ego de todos. Dijimos, los egos de todos son parientes, son la misma familia, están en el mismo equipo. Así que todos, aunque sean amigos, enemigos, desconocidos o lo que sea, ante una expresión de creatividad que surja del individuo, todos se unen para de alguna forma bajar esa señal, bloquear ese impulso creativo y en la medida de lo posible, también el ego tiene su medida de lo posible, silenciarlo. Entonces, acabamos expresando un porcentaje pequeño de aquella creatividad natural que tuvimos la intención de expresar. Dijimos, lo que no conseguimos expresar queda aprisionado en una historia mal contada, que es el relato que hace el ego de lo que logró. El ego logró bloquear la inspiración y obviamente debe justificar ante sí mismo y ante los demás por qué lo hizo, y siempre desde una concepción de que su postura es la correcta y los demás están equivocados. Bueno, consecuencia, cada función planetaria, nuestra psique está ordenada, o el cuerpo de nuestra psique se expresa a través de funciones, las propias funciones planetarias, que van desde el Sol hasta Saturno para definirnos como individuos, para definir nuestro nivel de ser, nuestra personalidad, y aún 3 funciones más que son transaturninas, son a través de las cuales lo nuevo busca ingresar a nuestra persona, a nuestra personalidad, para que podamos crecer, madurar. Hicimos la referencia de que eso nuevo que entra por la puerta de Urano no es
nuevo porque viene de un universo lejano, de un cosmos profundo, lejano, no. Son aspectos de nuestro propio microcosmos que deben manifestarse, deben formar parte consciente de su expresión. Es nuestra promesa de ser que busca o quiere llegar a ser. A través de nuestra historia kármica individual, hemos llegado a expresar un porcentaje mínimo del microcosmos que somos. Todo eso que no conseguimos expresar continúan siendo nuestras virtudes latentes. Aquello que sigue insistiendo encarnación tras encarnación para poder llegar a ser. Pero todo está contenido en la esencia de nuestro propio caos individual, la materia constitutiva de nuestro propio microcosmos. Y de hecho, todos nacemos a este universo, a esta existencia, dentro de la sustancia de nuestro propio caos individual. Así sucede en el instante que se sucede a la concepción dentro del vientre materno, aquella división celular que se produce representa el caos individual del cual debemos dentro del vientre materno emerger. Debemos ir ordenando ese caos dialécticamente hasta que toda esa sustancia caótica conforme la esencia de nuestra persona de carne y hueso ya formada, con todos sus valores y todos sus principios. Eso se llega a concretar, esa promesa de ser dentro del vientre materno se llega a concretar. Toda la sustancia constitutiva de nuestro caos, esos millones y millones de partículas que conforman el caos original, se van sintonizando por pares, generando diálogos entre opuestos complementarios y a través de las pruebas de la vida de nuestros padres, eso ya lo explicamos, esas pruebas van siendo transmitidas en tiempo real al diálogo entre el óvulo y el espermatozoide, y como el ego no existe dentro del vientre materno, entonces se van dando esas trascendencias que representan nuestra propia maduración interna, nuestro propio crecimiento. Y así, al cabo de 9 meses, llegamos a conformar nuestra estructura, nuestra persona completa, con todas las sustancias que estaban como promesa en el instante que se siguió a la concepción. Cuando nacemos, después de 9 meses, a través del parto al nuevo escenario, también emergemos dentro de la sustancia de nuestro propio caos original. El inconsciente colectivo dentro del cual emergemos a partir del primer aliento, también conforma todas las sustancias constitutivas de nuestro microcosmos personal. Eso es lo que después, al cabo de esta existencia, debemos ir ordenando a través de nuestra dialéctica, de nuestro diálogo con la vida, para que suceda lo mismo que sucedió dentro del vientre materno, llegar a ser esa promesa de ser que nacimos a partir del parto. Hubo toda una octava mayor, ¿no? Completamos una octava dentro del vientre materno y correspondería subir a esa escala, a esa octava superior que implicaría el desarrollo de nuestra identidad plena en esta existencia terrenal que nos toca. Bueno, ya hicimos referencia bastante pormenorizada de todas las dificultades para que eso suceda y que como consecuencia dijimos es muy poco lo que logramos establecer o llegar a concretar
en nuestra vida para que se defina un nivel de ser. El nivel de ser que se define es muy pequeño con relación a lo que debería ser a esta altura de nuestra vida. Tendríamos que habernos desarrollado mucho más. Muchas más virtudes tendrían que haber aflorado y haberse consolidado en nuestra vida si no hubiese habido las resistencias del útero que nos contiene que impidió que esto suceda. Para eso está la alquimia, para eso se propone el trabajo alquímico, para transformar el plomo en oro. Dijimos todo lo que el ego consagró y guardó como patrimonio de sus logros, conforman la memoria sensorial, que, comprendido eso más profundamente, acaba siendo esa memoria un receptáculo de cuestiones no resueltas. Que el ego se resiste a que sean resueltas, al contrario, son las verdades del ego, porque así las guardó. A la hora de guardar cada experiencia vivencial, lo hizo en defensa de la parcialidad que defendía, contra un mundo que considera su enemigo, y bueno, justificó el logro diciendo que eso era lo verdadero y los otros estaban equivocados. Bueno, así se guardó y así está en la memoria como respuesta en la punta de la lengua cada vez que se vuelve a repetir una situación externa similar. Hablamos en la charla anterior de que esa memoria sensorial está estratificada. Son 9 estratos que la conforman, cada vez más densos, que arrancan desde las memorias de la Luna hasta las memorias de Neptuno. En sí son 9 estratos mnemónicos que el Dante Alighieri se encargó de definirlos en su Divina Comedia, los 9 círculos dantescos. Bien, si bien son relatos alegóricos, profundamente metafóricos, la Divina Comedia, lenguaje de un iniciado, en la vida individual de cada uno, esos 9 estratos o círculos dantescos son en su esencia los 9 estratos de nuestra memoria sensorial, que esconden o bloquean aquello que no conseguimos expresar en su momento desde nuestra vocación de ser, desde nuestra propia promesa de ser. Eso que no se consiguió expresar, que está aún y eternamente, en tanto no se resuelva eso, seguirá siendo bloqueado por el ego, con esa capa asfáltica llamada memoria. Bueno, ese bloqueo mnemónico de la memoria sensorial hace con que la parte virtuosa, la virtud, la vida real, Dios dentro de nosotros, el milagro de la vida que debe fluir a través de la dialéctica, como lo hacía en el paraíso o como lo hizo en el vientre materno. Bueno, esa promesa de ser conforma el oro alquímico, lo que debemos rescatar del plomo, siendo el plomo justamente esa densidad sin brillo de la memoria sensorial, que expresa verdades que no tienen brillo propio. Son verdades agarradas de los pelos, verdades tendenciosas, ajustadas a una intencionalidad que tiene como único fundamento que los logros deben ajustarse a los deseos del ego. Bien, con ese planteo de que existen 9 estratos como capas
geológicas, ¿no? En nuestra memoria sensorial, se plantea la máxima hermética de Hermes Trismegistos, de que para alcanzar el cielo es necesario primero bajar. Primero hay que bajar para después subir. Así es que debemos, a través de la ciencia de la alquimia, trabajar las diversas memorias que se esconden en la estructura de cada función planetaria. Debemos bajar al infierno de la luna para rescatar el cielo de la luna, que esas memorias bloquean, justamente memorias en que el ego ha justificado actitudes de esos asuntos lunares, familiares, emociones fuera de lugar, apegos, mañas, caprichos, todas esas actitudes lunares reactivas que conforman la naturaleza esencial de la luna, todas esas memorias de actitudes mejorables conforman el infierno de la luna. Y hay que bajar a ese infierno para rescatar las verdades que la justificación egoica no permitió que aflorasen. Así, bajando al infierno de la luna, podemos rescatar el cielo de la luna, que es un poco el limbo de las religiones tradicionales. La luna es una función media intermedia entre lo interno y lo externo, ¿no? Ya la memoria lunar ya empieza un poco antes del parto, ya el periodo un poco antes de ya producirse el parto, ya esa memoria lunar, ya las sensaciones y los vínculos con el mundo de afuera ya están funcionando. Entonces, bueno, representa esa etapa intermedia, la memoria lunar, es el limbo, ¿no? entre el mundo terrenal y el mundo más espiritual. Lo mismo hay que hacer para trabajar sobre las memorias de los demás, de las demás funciones planetarias, ¿no? Bajar al infierno de Mercurio para descubrir a través del despertar las justificativas del ego en las que ha justificado el negocio de la vida, o ha encarado la vida como un negocio, buscando un lucro asociado a conseguir aquello que tiene que ver con sus deseos y preservar aquello que ha querido preservar a través del apego. Bueno, ahí vamos a encontrarnos con mentiras de todo tipo, con astucias tendenciosas de engaños para obtener beneficios, bueno, todas esas actitudes que conforman ese infierno de Mercurio. El despertar a esa realidad dentro de nosotros, que no es los otros, que nosotros también tenemos, bueno, el despertar a eso, ese despertar nos transforma, nos libera el cielo de Mercurio correspondiente y afloran las virtudes que el ego no dejó aflorar. Bueno, en Venus también, las memorias de Venus tienen toda una biblioteca de mentiras asociadas al amor, amores mentidos, en fin, en eso hay un conocimiento popular de la tragedia amorosa del hombre y de la mujer muy grande. Bueno, todo eso, todas esas memorias conforman el infierno de Venus, en los que el ser, el alma profunda, las virtudes individuales no consiguieron crear en nosotros
no consiguieron consolidar el abrazo que implican los misterios del amor. Bueno, después las memorias del sol. Ahí ya el sol es el jerarca, es la actitud de la dignidad por excelencia. Bueno, ese infierno del sol es un infierno bastante feo, porque ahí encontramos las indignidades más inimaginables. Todo lo indigno de nuestras posturas ante la vida. Y eso reconocerlo no es algo muy fácil, pero bueno, el despertar a esos errores nuestros, muchos de ellos, la mayoría vividos de forma inconsciente, mecánica, por respuestas condicionadas ya en la punta de la lengua, ancestrales. Bueno, cuando nos despertamos a que también fuimos parte ejecutiva de la construcción de ese infierno del sol, entonces esa sorpresa, ¿no? Esa despertar nos sorprende y nos libera. Jesús dijo, conoce la verdad y te hará libre. Y ahí empiezan a aparecer aspectos dignos de la persona y comienzan a instalarse ya en su personalidad. Bueno, en los infiernos de Marte, bueno, el dios de la guerra, ¿qué podríamos decir del infierno de la guerra? Nada que no se haya dicho ya. Más en estos tiempos donde el mundo está en guerra. Bueno, esa es la construcción. Ese es el infierno de Marte que se ha hecho carne en la vida de los hombres. Claro que en el mundo grande es muy difícil que eso pueda cambiar, pero sí en el mundo particular de cada uno. En ese pequeño mundo que somos, ahí sí, ahí tenemos la posibilidad de rescatar el infierno de Marte, las virtudes que hacen a la dignidad del guerrero. Eso sí, eso lo podemos rescatar, eso tiene nuestra medida, porque el karma jamás nos cobra más de lo que podemos pagar. Entonces las pruebas de la vida nos darán la oportunidad de rescatar esas dignidades del guerrero. Bien, las Júpiter, hablamos también la semana pasada, esas memorias. El infierno de Júpiter es el infierno de las injusticias, el infierno de las soberbias, de esa ilusión de ser más de lo que se es, esa levadura que le ponemos a nuestra expresión que nos hace parecer más de lo que somos. Bueno, eso es un infierno también muy complicado, pero también tiene su cielo, el cielo de la dignidad de la justicia, del hacernos merecedores de justicia y hacedores de justicia. Y después tenemos ya el universo de Saturno, dijimos, donde esa función tiene su cielo y su infierno. El infierno de las rigideces, del exceso de rigidez para preservar el orden establecido, ese es el infierno de Saturno. Bueno, tiene el cielo de la justa medida. Urano es el infierno del karma de la humanidad. Ese accionar caótico de la anarquía, el infierno que genera la anarquía. También existe su cielo oculto, que es lo nuevo que aflora desde el ser.
Neptuno, dijimos, es la última y la más densa de todas las camadas mnemónicas, que nos esconde la sensibilidad suprema, la sensibilidad de poder sentir la empatía universal, el amor por la humanidad.